a mí me gustaría decir que ahí en efecto se aplica esta metáfora que al principio mencionaba yo, ¿no? De una situación bélica. En ese momento las garantías se suspenden y pues como dice este dicho popular, ¿no? En la guerra y en el amor todo se vale. Esto parecería que hay una cuestión de pues vamos a hacer las cosas así y además una situación donde hay que actuar, ¿no? No hay tanto tiempo para pensar. No es que yo diga que así deba de ser, sin embargo creo que así es, ¿no? Bueno, me gustaría iniciar primero diciendo que estoy de acuerdo con que fue una guía poco pensada. No obstante, es difícil tomar una posición así porque es difícil tomar cualquier posición, pero una posición en este punto, en este ámbito, es muchísimo más difícil porque implica muchísimas cosas y así lo fue en el momento en que publicaron esta guía que después se cambió de nombre, no me acuerdo ahora, proyecto creo que se llamó, ¿no? Un proyecto de guía de bioética. Empezaron las bombas de comentarios, de críticas, pero me parece que fueron críticas parciales, solo hacían énfasis en ciertas cosas, ¿no? Pienso yo que una de las funciones del filósofo en este sentido sería intentar ver el fenómeno en su totalidad y bueno, eh, parto entonces de que estoy de acuerdo que es una guía poco pensada, además según yo, los filósofos no tuvieron tanta presencia y que creo yo que quien se dedica a la ética, aunque muchas veces no la practiquen, ¿no? Pues los filósofos. Entonces, pienso yo que se haber tenido ahí una participación que no la hubo, o no tanto, incluso ahí el Observatorio Filosófico de México salió ahí a protestar un poco, ¿no? Pero bueno, dos cosas que a mí me llaman la atención de esta guía, ¿no? En algún momento un criterio de desempate, vamos a llamarlo así, es el azar. Creo que este es el último criterio de desempate, el azar, ¿no? Y esto a muchas personas les causó un malestar quizá, ¿no? Porque sus críticas iban hacia allá, hacia el azar. ¿Cómo es que vamos a tener eh, como criterio para decidir a quién vamos a suministrarle el equipo médico mediante un volado, por ejemplo? No se dijo qué juego azaroso se iba a utilizar ahí, pero algo más cercano, ¿no? Una moneda desinfectada además. Pero lo que digo yo no es azaroso en sí mismo el orden en que va llegando cada quien. Es decir, eso es como dejarlo pasar. Vamos a darle otra oportunidad a quien llegó tarde, suponiendo que el primero que está ahí es una persona de la tercera edad, y luego viene un joven. Vamos a echar un volado, pero ¿qué no es azaroso ya el mismo hecho de cómo van llegando? O sea, probablemente se pudo haber tomado por ahí, ¿no? Pues quien vaya llegando. Ahora, claro, no es que cada quien diga, bueno, pues yo quiero que me atiendan primero, voy y me contagio. La idea no es esa. Por eso pienso yo que podría no ser una cuestión ¿no? Y bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención de lo que mencionaba yo y que también está presente en la guía misma, es la discriminación. Yo no sé, yo creo que tendríamos que definir o precisar este concepto incluso de discriminación, porque yo no sé si se está discriminando en este punto. Quiero decir, pienso yo que la discriminación se daría si llega un viejo y le dicen, ¿sabes qué onda? Tú ya eres de la tercera edad. Ahí tenemos como 10 equipos, pero como tú ya eres una persona de larga trayectoria, pues no, está en espera de algún joven. O sea, esto no se va a aplicar, como yo lo entiendo, no se va a aplicar en el instante en que se apruebe la guía, sino en un instante, en el preciso momento en que colapse todo esto y ya no haya respiratorios, me parece que se llaman, estos aparatos para todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé si ahí habría discriminación. Ahora, sí hay discriminación, creo yo, en el sentido de que hay
diferencia, están diferenciando entre personas, ¿no? Pero ¿bajo qué criterio? Ahí me parece que está el punto, ¿no? ¿Bajo qué criterio vamos a diferenciar a las personas que requieren este tipo de suministros médicos, ¿no? Ahora, esto mismo ya es una postura que busca quizá una desigualdad en el sentido de que no todos somos iguales a pesar de que estamos en una democracia. No lo digo yo, sino que parece que así está, ¿no? Es decir, yo no estoy diciendo que no todos somos iguales. No estoy confesando mi postura. Pero la cuestión aquí es que sí hay una desigualdad, ¿no? En el momento en que empiezas a discernir entre esta persona es mayor, ya vivió, ya le deje que le toque a alguien más, ¿no? Esto, por ejemplo, lo he escuchado mucho cuando muere algún joven, ¿no? Cuando muere algún viejo, esto sirve a veces de consuelo. Y yo lo he escuchado, que dicen, al menos por acá, por mi barrio, ¿no? Bueno, era joven, le tocaba vivir, no había vivido tanto, no sé qué. Pero bueno, ese va un poco hacia allá eh, esta cuestión de esta decisión, este criterio, ¿no? Estoy de acuerdo que tendría que ser un criterio mucho más justo, pero en la misma definición de la justicia, creo que varía bastante. ¿Qué justicia? Es decir, ¿cuál es la brújula hacia dónde va a apuntar la brújula ética, ¿no? Pensando en la justicia, ¿a quién va a ser? ¿A quién se le va a suministrar esto de manera justa? Es decir, creo que ahí tendría que pensarse en función de qué somos iguales y en función de qué somos diferentes, ¿no? Aquí en México me parece que hay una igualdad quizá política, si es que hay una igualdad política, una democracia política. Pero más allá me parece que no. O sea, este tipo de decisiones, hay quien decía que este tipo de cosas sí se debió de haber sometido a consulta, pero ¿en cuánto tiempo? ¿No? Bueno, ahí también hubo un lío. Pero lo que quiero decir, lo que quiero señalar es cuál es el criterio de lo justo que se está manejando, que está sustentando la guía, este proyecto de guía. Pensando, por ejemplo, en Platón, eh, un poco en Platón, ¿no? Pensar en la comunidad. Es decir, que todas estas medidas que se van a tomar sean pensadas en la comunidad. Y yo de pronto pienso, bueno, pero ¿cómo se va a pensar en eso, no? ¿Cómo vamos a decidir qué miembro es más, no solo esencial, sino benéfico para la comunidad? No sé, se me ocurre algo, pero seguro que es una cosa muy, muy idealista, ¿no? Pensar quién es el que ha hecho más bien a la comunidad en su trayectoria, sea viejo, sea joven. Pero ¿cómo vamos a saber eso? Eso sería una locura, tendría que haber una información, bastante información sobre los ciudadanos, ¿no? Sobre quién está ahí al frente, quién es este tipo, quién es este otro, y cómo lo vamos a decidir. Es una cosa que creo yo que se debe de pensar, ¿no? Y bueno, ya por último, este estado de crisis, yo estoy muy de acuerdo que muestra, nos desvela, ¿no? Nos quita la máscara y pues es una cosa de, pues sálvate, ¿no? Como tú puedas. Pero también me parece que hay otra cosa. Y creo yo que más allá de todas esas publicaciones, imágenes que hay, ponte a pensar, tienes tiempo en tu casa, ponte a pensar eh, cómo va a repercutir esto, ¿no? Examínate a ti mismo. Más allá de eso, pienso yo que un problema que sí está de fondo, no tan al fondo, ¿no? En esta crisis es cómo es que vivimos. Porque la enfermedad le pega de una forma letal quizá a personas con ciertas enfermedades, como diabetes, como POC, ¿no? Varias enfermedades que pienso yo que tienen que ver con cómo es que vivimos, cómo nos alimentamos, cómo hacemos ese tipo de cosas, ¿no?
Es decir, esto quiere decir que en realidad no tendríamos que llegar a un punto de decidir, a este punto de crítico, ¿no? De decidir a quién le damos esta cosa que lo va a mantener vivo, ¿no? Porque además eso no es garantía de que va a vivir más, es la probabilidad de que viva más y de que viva bien, y no solo bien para sí, sino bien para nosotros, para la comunidad, que vaya a ser algo bien, para el bien común. Entonces, pienso yo que tendría que pensar hacer eso, cómo es que estamos, no sé, si hacemos ejercicio, si nos alimentamos bien, todo este tipo de cosas, porque parece ser que le está pegando mucho a estas personas pues, ya crónicas, me parece que es el nombre que tienen en común estas enfermedades, ¿no? Y me parece que eso es todo, sí. Gracias, Donovan. En el orden sigue Alonso, Marlene y Jonathan también. Después pido la palabra. Adelante, Alonso. ¿Qué tal? Gracias, Carlos. Pues primero, que nada agradecer, ¿no? La invitación de Yosu y pues me siento muy contento de estar aquí con ustedes, dialogando sobre este asunto espinoso, de urgencia también. Y pues bueno, me gustaría retomar dos asuntos importantes. Uno que trató Antonio con una pregunta fundamental, que es, ¿la vida la deberíamos considerar como un valor, ¿no? En sí mismo? ¿Qué criterios debería haber para considerarlo como un valor en sí mismo? Eso por un lado, ¿no? Y las consecuencias que acarrea ello. Y por el otro lado, lo que ha dicho Donovan, ¿no? En su anterior intervención me parece fundamental porque efectivamente esta guía, ¿no? Podemos llamarla guía, proyecto, como se la quiera llamar, parece que atrevería a decir que ha sido poco pensada, ¿no? No me atrevería más presenta problemas en el ámbito de los psicólogos. Aquí en internet no es muy bueno. ¿Sí, todo bien? Se corta un poco el audio, Alonso. A ver, va de nuevo, por favor. Sí, por favor avísenme si se corta porque aquí el internet está muy fluctuante, ¿ok? Sí, bueno. Me gustaría ceñirme en ese sentido a lo que dice la guía, ¿no? Como bien lo señala Yosu, la guía ha sido retirada de internet, de la internet. Ya no se puede bajar. Afortunadamente yo la tengo aquí, la tengo en mis archivos, por si alguien la quiere revisar con calma. Bueno, yo me quiero detener en dos asuntos. Primero, me parece que hay premisas aquí que son falsas, ¿no? Al nivel de lo filosófico. Una de ellas es una premisa ontológica y la otra es una premisa que podemos llamar ética, ¿no? Y para poder confrontar lo que se está diciendo, me gustaría leer, ¿no? Un poco qué está proponiendo esta guía práctica, ¿no? La llaman guía práctica para vamos a decirlo, los problemas que nosotros, bueno, no nosotros, no los médicos como tal, las médicas, ¿no? A los que se enfrentan no solo en el hospital, no solo en los quirófanos, no solo en las instituciones médicas, sino también en la vida cotidiana, ¿no? Ellos sustentan, ¿no? Los que hicieron la guía, ¿no? La práctica, o más bien los principios, eh, en dos principios de justicia, ¿no? Me parecen, no los voy a problematizar, no me interesa problematizarlo en este momento, pero me parece interesante mencionarlo porque esto me parece que contesta un poco lo que también ha preguntado Donovan, que sobre qué base, ¿no? Se sustenta o sobre qué principios se sustenta la práctica, ¿no? Que está proponiendo, ¿no? Las soluciones prácticas que propone esta guía, ¿no? El primer principio es el de orden de llegada, ¿no? El principio de orden de llegada. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a dar prioridad a la persona, ¿no? Que llegue primero, ¿no? Es algo muy sencillo, no hay gran misterio detrás,
¿no? Los recursos médicos van a ser asignados a los pacientes, ¿no? Que lo soliciten en primer lugar, ¿no? Ahora, este principio no es tan burdo, ¿no? Hay una cláusula más adelante que dice que sí, se tiene que considerar el orden de llegada siempre y cuando no haya un desbalance en, digamos, las distancias geográficas entre uno y otro paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si un paciente vive, ¿no? Vamos a decirlo así, fuera de la ciudad, ¿no? A lo mejor vive en Toluca o... Es un ejemplo, ¿no? Y tiene que pasar por satélite para poder llegar a un hospital, ¿no? O vive en un pueblo, ¿no? Probablemente en Milpalta, ¿no? Y otra persona, ¿no? Vive en el centro de la ciudad, ¿no? Y se tarda 10 minutos en llegar. Bueno, ahí se tiene que hacer un balance, ¿no? Obviamente la que está cerca de la ciudad va a llegar más rápido, ¿no? Que la persona que vive en Milpalta, por ejemplo, ¿no? Pues en ese sentido, el principio a lo mejor probablemente no funcione, ¿no? Pero bueno, de todos modos, es el principio de orden de llegada lo justifican ellos bajo estos términos, ¿no? Es eficiente, transparente, se mantiene neutro respecto a las cualidades personales y sociales de los pacientes, ¿no? Eso es algo que después quiero problematizar. Y el segundo principio de justicia, que a partir del cual ellos basan, ¿no? Quieren o pretenden basar la práctica médica en esta situación de pandemia, es el principio de necesidad médica, ¿no? Que básicamente lo que dice es que si un paciente, ¿no? Que llega con un deterioro, ¿no? Más grave que otro paciente, se le tiene que dar prioridad, ¿no? Supongamos que yo llego al hospital, ¿no? Y ya tengo síntomas muy avanzados de la COVID-19 y al lado de mí hay un paciente que presenta síntomas incipientes, entonces es lo que en sentido estricto está diciendo el principio, ¿no? Pero bueno, a mí me parece interesante que después de estos principios, y aquí viene lo cuestionable, ¿no? ¿Qué es lo que ha causado más ruido, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera me parece que deberíamos problematizar al nivel de lo filosófico? Que es un principio que añade, ¿no? Es un principio adicional. Está bien interesante porque parece que ahí es donde podemos rastrear ciertas ligerezas en el aspecto de lo filosófico, ¿no? O como diría Donovan, ¿no? La poca reflexión que se ha hecho en torno a los principios, en este sentido ontológicos, a partir de los cuales se pretende basar la práctica médica, ¿no? En el cual se da cuenta de este principio adicional, ¿no? Dice así, cito, utilizar estos principios, es decir, el principio de llegada y el principio de necesidad médica, ¿no? Los que acabo de leer, para asignar recursos de medicina crítica a escasos, bueno, de recursos de medicina crítica escasos, aquí hay un problema de redacción, genera problemas cuando nos enfrentamos a casos como el siguiente. Y aquí es lo que ha causado más revuelo, ¿no? Paciente A, de 80 años, necesita de un ventilador. Paciente B, de 20 años, necesita de un ventilador. Si paciente A recibe el ventilador, ella vivirá 7 años más. Ojo aquí con el uso del tiempo verbal. Vivirá, ¿no? Ya hay una asunción, ¿no? De entrada, ¿no? De que este paciente, ¿no? Que es más viejo, podemos decirlo así, vivirá, ¿no? 7 años, ¿no? Hay una asunción, ¿no? Prosigue, ¿no? Si paciente B recibe el ventilador, ella vivirá, bueno, él vivirá 65 años más. Ante dicho problema se tiene que introducir un principio adicional, salvar la mayor cantidad, vidas por completarse, ¿no? El texto lo dice así tal cual, ¿no? El principio adicional es vidas por completar. Y aquí es donde quiero detenerme a problematizar. Ya a un nivel netamente filosófico, ¿no? Alonso, Ustedes perdón, se dieron cuenta Alonso, se está entrecortando. una persona que tiene... Sí, sí, sí.
¿Podrías retomar la idea para Ya, que se escuche bien? ya. ¿Me recordan dónde me quedé? O sea, ¿me podrías decir? Para no ser reiterativo. En el principio que se tiene que incorporar después del ejemplo que has planteado. De Sí, las sí, sí. diferencias de edades. Bueno, Exactamente. exactamente. Aquí ellos introducen un principio, ellos lo llaman principio adicional, que lo llaman vidas por completarse, ¿no? Principio de la mayor cantidad de vidas por completarse, así lo llaman, ¿no? Bueno, aquí me parece que nosotros como filósofos podemos problematizar este asunto porque hay una, vamos a decirlo, un uso muy ligero de lo que, me voy a meter aquí en problemas, ¿no? Tal vez, ¿no? No quiero abundar mucho, pero entre el uso de lo que Aristóteles sistematizó o llamó, ¿no? Potencia y acto, ¿no? La potencialidad y la actualidad, ¿no? Aquí se está asumiendo de facto que una persona de 20 años, 25 años, vivirá, de hecho, ¿no? Vivirá, de hecho, 65 años más. Y la persona de 65 solo vivirá 20 o 15 años más, ¿no? Basta con simplemente leer, ¿no? Un pequeño pasaje, ¿no? Del libro 9 de la metafísica. La página canónica es 1050b, ¿no? Línea 8, de 8 a 10, para problematizar esto, ¿no? Aristóteles dice, ¿por qué introduzco este problema aquí? Porque esto nos lleva a una confusión categorial, que es algo que Josu ya había dicho. Confundir el aspecto de lo cuantitativo con el aspecto de lo cualitativo, ¿no? Para no detenerme mucho en este asunto de la potencia y del acto, voy a tomar los ejemplos pertinentes, ¿no? El ejemplo de un joven y de una persona de edad adulta, ¿no? Yo como joven, ¿no? En acto tengo determinada edad, ¿no? Que me caracteriza como joven. Y en potencia soy viejo. Pero eso no quiere decir que pueda llegar a serlo, ¿sí? Esto puede ser un matiz, vamos a decirlo, muy poco, eh, que no introduce ningún problema, pero me parece que sí, ¿no? Decir que yo como joven o cualquier joven en potencia puede ser y no ser viejo, me parece que desmantela hasta cierto punto esta premisa ontológica. No se puede tomar en sentido estricto como una premisa a partir de la cual yo, teniendo como médico a un paciente con 20 años y a uno con 65, decida a futuro, sin una base fuerte ontológica, que el de 20 años tenga que vivir. Aquí me parece que hay una poca claridad ontológica en el manejo justamente de lo que es posible, está suponiendo, ¿no? Que necesariamente esta persona de 20 años va a vivir más tiempo, ¿no? Esto lo saco como problematización porque son las cosas que me parece que los filósofos, esos pequeños matices, esos pequeños detalles, nosotros tenemos que ponerlos en cuestión. No es verdad. No es verdad que un principio de ese tipo, de esa índole, sea sirva como una buena guía práctica, ¿sí? Y esto conecta con la otra premisa, ¿no? Que podemos llamar premisa ética, ¿no? Que conecta con digámoslo, esta premisa ontológica que ellos están asumiendo, ¿no? La premisa que yo quiero problematizar es la siguiente, ¿sí? Después de toda una serie de argumentaciones de por qué todos estos principios son imparciales, son neutros, vamos a decirlo, moralmente hablando y pragmáticamente hablando son neutros, ellos se llega a la conclusión en la página 8 de que, cito, recurrir al principio de vida completa, ¿sí? Es decir, ¿no? Este principio de que es prioritario, ¿no? Es prioritaria la persona, ¿no? Que puede llegar a completar su vida, porque así lo va a hacer, ¿no? Es lo que a mí me da la impresión de que están dando
están dando a entender, ¿no? Hay una confusión ahí. Bueno, recurrir al principio de vida completa no discrimina injustamente a las personas comparativamente más viejas. Ello es así, pues la persona que no recibe tratamiento ha gozado de un bien, vivir una vida que incluye más etapas por más tiempo. Esto quiere decir que la persona de menor edad está en una situación donde perdería mucho más si no accede a los recursos escasos de medicina crítica. Lo que perdería es la posibilidad de obtener el bien de vivir una vida que incluye más etapas, ¿no? Bueno, como pueden darse cuenta, aquí hay una serie de confusiones. Por un lado, se está asumiendo más arriba, ¿no?, que no es baladí este uso indiscriminado de los verbos en futuro, ¿no? Vivirá, ¿no? Tendrá, ¿no? Gozará, ¿no? Cuando aquí se está hablando, ¿no?, de una posibilidad, de algo que puede ser, ¿no? No necesariamente va a ser así. Y esto lo quiero conectar con algo que a mí me parece sumamente extraño en esta guía. Es una guía de bioética, pero a mí me da la impresión de que todo el ámbito del etos ni siquiera está considerado aquí, ¿no? Eso me parece extrañísimo, ¿no? Que se haga una guía de esta índole y pareciese, ¿no?, que lo que tiene que ver, ¿no?, lo atingente al carácter, al modo de ser de las personas, simplemente es despachado como algo que no debería considerarse en estos, digamos, evaluaciones pragmáticas de quién debería vivir y quién no, ¿no? La vida en sí misma es un valor. Vamos a quitar de lado lo de valor. Digamos, es un bien en sí mismo. A mí me parece que, esta es mi postura, ¿no? A mí me parece que es muy difícil sustentar esta posición, de que la vida sea un bien en sí mismo, simple y sencillamente por algo que los estoicos ya dijeron, ¿no? Porque no depende de nosotros como tal en sentido estricto, ¿no? La vida en sí misma no depende como tal de nosotros. Y en ese sentido, es muy problemático pensarlo como un bien en sí mismo. Ahora, si nosotros consideramos que la vida como tal, ¿no?, de los pacientes debería estar evaluada, ¿no?, de acuerdo con su edad, ¿no?, de acuerdo con lo que han vivido, lo que podrían vivir, ¿sí? Me parece que aquí yo hago un llamamiento, ¿no?, a que retomemos un aspecto importantísimo de las etapas clásicas, ¿sí? No podemos simplemente despachar lo que tiene que ver con el alma, lo que ya ha dicho Josu, ¿no?, lo que tiene que ver con el alma, la interioridad de las personas, ¿sí? Es muy fácil simplemente tomar un principio pragmático, operativo de esta índole y decir, bueno, a que tiene 20 años le voy a ofrecer porque sus condiciones de salud son mejores que aquella persona que tiene 65, 70 años, ¿no?, al cual probablemente no sobreviva, ¿sí? ¿No sería mejor, aquí lo problematizo y va a agregar muchos problemas, no sería mejor, aunque cause muchas dificultades en ese aspecto, considerar también qué tipo de vida ha llevado esa persona de 20 años y la de 65? Porque, perdón, aquí sí creo, desde mi punto de vista, desde a lo mejor mi intuición ética, podríamos decirlo así, no me parece lo mismo, o no me parece igualmente justificable salvar la vida de un dictador, de una persona que sea un asesino, a salvar la vida de alguien que probablemente ha tenido una vida ejemplar, ¿no? Esto es un problema, ¿no?, porque no me estoy metiendo aquí en asuntos de eugenesia, ¿no? Tampoco quiero que nos vayamos por eso. Pero sí creo, ¿no?, que un factor que debe influir muchísimo en la decisión de quién debería vivir y quién no, es el aspecto de su calidad ética, ¿sí? ¿Qué tipo de persona es? Porque si me ponen vamos a poner un ejemplo, y va a ser un poco fuerte, ¿no? Si en una situación hipotética yo tuviese que salvar a, no sé, por ejemplo, a Yosu, ¿no? Supongamos, ¿no? No queremos eso, ¿no? Pero es una situación muy hipotética. Y me ponen delante a una persona de 20 años, de la cual yo sé que es miembro
del cártel de Sinaloa, me lo voy a pensar 2 veces, ¿no? O sea, yo me lo voy a pensar 2 veces en salvar al muchacho de 20 años que yo sé, ¿no? Que yo tengo ese a priori, ¿no? Esa información de que es a lo mejor hijo del Chapo Guzmán, por poner un ejemplo. No me va a parecer en ese caso un criterio salvable aplicar esta medida cuantitativa de, bueno, es que el paciente A, en este caso, yo o cualquier persona ya adulto, ¿no? Pues bueno, o sea, ya vivió, ya disfrutó, ya gozó, ¿no? Ya tuvo A, B, C, D, E, F, G experiencias, ¿no? Como si las personas fueran simplemente un cúmulo, ¿no? De cosas acumuladas en la vida, ¿no? Y el otro muchacho, pues todavía tiene toda una vida por hacer, ¿no? A lo mejor en el narcotráfico, a lo mejor en otra cosa, ¿no? Pero tiene toda una vida por hacer, ¿sí? Entonces, a mí me parece, vuelvo a repetirlo. Perdón, Alonso. Perdón, Sí, sí, Alonso, sí. perdón, Carolus. Sí. Me permito, y disculpen de veras, recordar que la sesión tiene 2 horas, ya faltan pocos minutos, todavía hay algunos que no han intervenido. Sería necesario hacer una recapitulación y decidir qué tema, o decidir quién se encarga del tema de la sesión que viene. Entonces, ya estamos en más, creo, ¿no? Ok, cierro mi Es intervención. mucha gente y encima hay una recapitulación. Vamos a estar pésimo. Disculpa, Alonso. Disculpa, Carolus, Sí, que está me bien. tomé esta libertad. Sí. Claro. No. Cierro mi intervención, ¿no? Con esa problematización, ¿no? Deberíamos tomar en consideración el aspecto del carácter, el etos de la persona. Y si es así, ¿no valdría la pena que nosotros como filósofos, es una provocación, nosotros como filósofos exigiéramos hacer un comité o un grupo de evaluación etológica, así como suena etológica, ¿no? De la gente que también está en esta situación? Solo lo dejo como pregunta, ¿no? Ya, Gracias, muchas Alonso. gracias por escucharme. Marlene, por favor. Gracias. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Yo lo que quería retomar es, sí, efectivamente, a mí también me parece que fue una guiacita, la manera en la que se estuvo construyendo pues todos estos mecanismos para decidir, para discriminar quién sí pudiera ser atendido en un determinado momento de crisis. Sin embargo, tampoco creo que haya sido una guía ética, sino más bien es una guía práctica, es una guía de ejecución de acciones, ¿no? Y en ese sentido, lo que trata es, creo yo, de resolver en un momento determinado los problemas que pueden estarse presentando en el momento en el que se encuentra actuando el médico, ¿no? Hoy podríamos poner a discusión un caso, ¿no? Pero imagínense cuánto tiempo llevaría discutir si esa persona debe o no debe ser salvada. A mí me parece que esta guía lo que trata es de resolver de la manera más esencial posible, más rápida, cómo es que debe de estarse actuando dentro del hospital en estos tiempos de crisis. Aún con ello, me parece que la simplicidad no les va a alcanzar porque en la reflexión que ellos hacen, siempre están pensando en que la debilidad está relacionada con la edad. Y no siempre es así, me parece, ¿no? ¿Qué pasaría? Me pregunto yo si en algún momento también lo reflexionaron las personas que elaboraron esta guía, si en lugar de tener a una persona mayor versus una persona joven, en donde a lo mejor es fácil distinguir o en donde es fácil decidir por alguno de los dos, en este caso la guía ha dicho que por el joven. ¿Qué pasaría si en una situación de crisis extrema en donde solamente hubiera un ventilador tienes a 2 jóvenes? Esa es una situación que no está contemplando, por ejemplo, ¿no?
tienes además dos jóvenes con una expectativa de vida igual. ¿Por quién tienes que decidirte? Entonces, sí hay una serie de mecanismos que faltaron, quizá, pero también creo que es una guía que está hecha o está sustentada en un trabajo que debe de desarrollarse de manera rápida, en donde debe de tomarse las decisiones fundamentales, porque al final de cuentas sobre lo que estamos tratando de decidir es sobre la vida, ¿no? Y aquí recuerdo, por ejemplo, cómo es que actúan los juzgadores cuando hay derechos fundamentales que están colisionando, es decir, que están enfrentados, ¿no? ¿Cómo es que decide cada uno de ellos? Pues yo recordaba, oye, pues hacen un ejercicio de ponderación en donde estiman cuál de ellos debe de prevalecer. Pero generalmente la prevalencia de uno sobre otro, pues va directamente relacionada sobre el bien jurídico que se protege, su importancia, ¿no? Pero aquí la cuestión es definir cuál de los bienes jurídicos tiene mayor importancia, si la vida de uno o la vida de otro. Si es un bien jurídico de igual condición, ¿no? Entonces, yo creo que si bien la guía es simplista, si bien la guía tiene pues muchas deficiencias, también está pensada, insisto, para atender al momento, ¿no? Eso era lo que quería yo poner en la mesa un poco. Y finalmente, solamente por hacer una aclaración muy, muy rápida, no hay una suspensión de derechos, ¿no? De ninguna manera. Es más, hay juzgados de distrito ahí, que están trabajando en importante decirlo, porque si nosotros empezamos a difundir información incorrecta, bueno, pues generamos desinformación, ¿no? Hoy atienden también, porque es un caso de emergencia en el que nos encontramos, también atienden casos de emergencia, de urgencia, ¿no? Entonces hoy van a ver situaciones excepcionales, ¿no? Solamente esas situaciones se van a poner a consideración, pero de ninguna manera hay una suspensión de derechos, y obviamente tampoco de garantías. Eso es todo. Gracias. Gracias, Marlene. Jonathan tenía una intervención y con eso cerramos para que se dé la recapitulación. Y tú, Carolus, ¿no vas a hablar también, no? Bueno, después de Jonathan. No te escabullas, pero tampoco te puedes llevar todo el tiempo, así que hay que buscar un equilibrio ahí. Perdón, Carlos. Claro, claro. Jonathan, ¿no te oigo bien? Pues bueno, solamente va... Bueno, ¿me escuchas bien, Carlos? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, digo, Sí, creo que nos quedan escasos 15 minutos, entonces pues voy sobre lo importante, ¿no? Al menos me gustaría como retomar algunos de los puntos de lo que se dijo, todo lo que dijeron me parece muy, 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 muy relevante, y creo que no me quedaría más que abonar en alguno de todos los puntos que dijeron todos. Bueno, retomando, dijiste tú desde el principio, Josu, y que también vino a rescatar Marlene, que bueno, creo que sí, concuerdo con este punto que han dicho, que esta guía tiene un fin meramente instrumental, y creo que sí, va hacia la práctica, ¿no? Va enfocado hacia la práctica, por algo que también menciona la guía, ¿no? Que al decirlo no la estoy defendiendo, ni mucho menos, creo que aquí el punto es ponerla en cuestión, y es que, bueno, la premisa que a mí me parece que es la más importante que dice, es que lo importante es aquí salvar el mayor número de vidas, ¿no? Creo que sí está en cuestión sobre de qué forma se puede decidir esto, creo que lo menciona la guía, pero sí, también creo que se puede poner en cuestión los mecanismos que están utilizando para decidir si sí es o no lo es, pero bueno, tal vez eso nos dé tela de donde cortar para una futura reunión. Y bueno, creo que esta guía, a mi parecer, surge a raíz de la rapidez con la que nos llegó la fase 3, ¿no? A partir de lo que también llegó a decir Fernando, que hay una falta de material, ¿no? Creo que no es a raíz de que se quieran anular o, no es la palabra, que se quieran
bueno, dejémoslo como anular, que no es la palabra correcta, pero que se quieran suspender, perdón, por un tiempo las garantías, sino más bien es la respuesta a una falta de material que se va a empezar a dar, ¿no? Entonces, me parece que de ahí viene la guía, que si bien concuerdo con todo, es que es una guía mal pensada, mal planteada y mal redactada, que por eso mismo me parece que Graue, a nombre de la UNAM, se deslindó, ¿no? Como pudimos ver, se deslindó de lo que podía decir la guía, y creo que por eso mismo él dijo que estaba a favor de que se pudiera hablar de una sesión plenaria en la que pudieran volver a replantear todos estos casos, que bueno, tal vez es posible, pero bueno, a raíz de la inmediatez que necesita de respuesta también toda esta situación, pues creo que es eso, ¿no? Y bueno, solamente algo rápido sobre lo que decía Claudia. Sí, pues bueno, el archivo aún es posible encontrarlo por internet, me parece que lo tiene el Universal, lo puedes descargar y para que vean varias cosas, algo como lo que mencionó Alonso también. Esta guía, al parecer, fue redactada por 2 personas y hay varios colaboradores. De ahí, y me parece que son la mayoría, si no mal recuerdo, son parte del Comité de Bioética, que es parte de la UNAM. Entonces, me parece que eso también es importante. Y bueno, teníamos cosas por decir, pero nos come el tiempo. Entonces, eso era todo por mi parte. Gracias, Jonathan. Bueno, como efectivamente nos corre el tiempo un poco, acá lo único que me queda es reconocer las diversas aproximaciones que han manifestado todos. Yo creo que efectivamente, digamos, a partir de lo que planteó Josu como la consideración esencialmente de que no podemos reducir las decisiones de de juicio sobre la vida y la muerte y evidentemente de atención y de distribución de recursos solamente bajo criterios cuantitativos, ¿no? Yo creo que como filósofos en ese sentido, me parece que la tónica en general es coincidente entre todos. Tiene que postular la idea de que lo vital de lo humano no es una cuestión que se pueda reducir a cifras, pero claro, esto se confronta directamente con el problema, ya lo señalaba Fernando, lo señalaban varios de ustedes de hecho, el problema de que los recursos materiales que efectivamente puedan ser entregados, distribuidos entre la gente que los requiere efectivamente, son limitados. Entonces, esto nos coloca, como muy bien se ha señalado, en la reflexión en torno a la vida como un valor en sí o no, como un bien en sí o no, y también nos coloca en el problema de la justicia en términos de distribución. Es decir, los recursos son de hecho insuficientes. Materialmente es imposible atender a todos. Y dado el estado de peste que ha mencionado Josu, la urgencia de atender esto incide directamente en la suspensión también de la reflexión en torno a lo cualitativo humano. Esto es un problema tremendo, porque lo cualitativo humano, en términos de los que tienen que asumir las decisiones de cómo distribuir y cómo tratar de atender a los pacientes que lo requieran, tiene como problema efectivo el no poder reflexionar suficientemente porque apremia la atención. En ese sentido, creo que hay un punto que es importante señalar, no perder de vista, pero también es importante reconocer que un papel fundamental de los filósofos es tratar en la medida de lo posible, a través de los medios que tengamos a mano, de reflexionar sobre lo cualitativo por encima de lo cuantitativo, para también tratar de incidir en la manera de comprender nuestra propia vida. Con eso concluiría mi intervención. Sergio, gracias. He notado que te tienes que retirar. Gracias, Sergio. Bueno, pues queridos y queridas colegas, llega el momento de hacer una recapitulación que necesariamente, bueno, por el hecho mismo de ser una recapitulación, debe ser también breve. Quisiera que quedara un poco una constancia de las ideas que todos ustedes, ¿no? Vamos, me incluyo también todos nosotros, tan generosamente hemos tratado de poner en la palestra de la reflexión, en el entendido de que con ello estamos haciendo un esfuerzo por contribuir en algo, ¿no?
a una visión filosófica de las cosas. Pero no va a ser posible, pues, hacer ese recuento interesantísimo de tantas cosas, tantas ideas, tantas inquietudes, incluso tantas propuestas que se han hecho. Y me tendré que concentrar en una aclaración, primero muy breve, y en una, yo diría, especie de reflexión final, obviamente basada en lo que ya se ha dicho. Quiero aclarar que cuando hablé de suspensión de garantías y de derechos fundamentales, me refería no a algún decreto formal o algún pronunciamiento oficial al respecto, ¿no? Nadie, o sea, eso sería propio justamente de un estado de excepción, ¿sí? No, eso no ha sucedido, pero sucede en los hechos. No puedo desplayarme demasiado y solo quiero llamar la atención sobre eso, ¿no? Hay de facto una suspensión de garantías. Aunque se llame emergencia sanitaria, esa propia noción me parece a mí que encubre toda una serie de aspectos de fondo muy graves en un sentido, no quiero dramatizar, sino en el sentido que pone en cuestión a muchos aspectos fundamentales y que, aunque no se declare de facto, se está negando, por ejemplo, no solo la cuestión laboral, sino es clarísimo cómo el derecho constitucional que tenemos de libre tránsito está muy disminuido, muy reducido, sin que nadie haya dicho queda prohibido transitar libremente. No hay, sin que haya dicho hay toque de queda a partir de tal hora. No hace falta eso. No olviden que yo hice el planteamiento en el contexto de la idea de estado de peste. Y en ese contexto se asume de facto la renuncia o la suspensión o la puesta entre paréntesis de esas garantías y derechos, ¿no? Bueno, por otro lado, es obvio que estos temas son de consideración muy amplia y que requieren mucho más tiempo que las 2 horas de las cuales disponemos. Espero que volvamos a este asunto en algún otro momento, porque es probable que la propia situación nos lleve, ¿verdad?, a circunstancias que nos obliguen otra vez a considerarlo, ¿no? El punto que quisiera señalar como elemento principal, bueno, 2 puntos. Uno, la condición raigalmente humana de todo esto, ¿sí? Hay que ser muy cautos y evitar o mantenerse siempre en la responsabilidad ética del filósofo cuando hablamos o cuando cuestionamos algo que ha cundido como una especie de valor en sí, que es la idea de vida, ¿no? Y efectivamente, hay una tradición filosófica considerable y hay pensamiento filosófico, no es por principio de autoridad, que considera que la vida es una realidad moralmente indiferente. Pero, ojo, también es cierto que la sabiduría, la tradición sapiencial filosófica, siempre ha considerado la tendencia de los seres vivos a permanecer en vida como algo primordial, algo fundamental. Lo cual quiere decir que no estamos ante algo que podamos desechar con facilidad. Siempre está el problema entonces del justo medio, ¿no? La vida adquiere significación en la medida en que nos haga mejores a nosotros mismos y a la comunidad, ¿sí? Y cuando no es así, como es el caso, por ejemplo, de los que pretenden sostenerse con vida a costos y esfuerzos y tal irracionales, bueno, como ejemplo lo estoy poniendo, en esos casos, pues es mejor tener una visión más crítica del significado moral de la vida. Entonces, por ese lado, tener en cuenta eso, ¿no? Por otro lado, es que el punto central, no lo olvidemos, es el problema del triaje. Y el triaje implica escasez. Es porque vivimos en un mundo de limitaciones, en un mundo frágil, en un mundo de escasez, por lo que tenemos que afrontar esto.
Y por último, a mí me parece que esto del triaje, en términos de una salida satisfactoria para todos y que todos estemos contentos, me parece que es, a mí en lo personal me parece imposible, ¿sí? Y esto nos obliga entonces a un justo equilibrio entre referencias de carácter heterónomo, como puede ser una guía deontológica, ¿verdad? Como lo que se ha pretendido hacer, y sobre todo, o frente a esto, un basamento humano de ética, de etos autónomo y sapiencial que se cimiente en la sindéresis, en el juicio recto, y que asuma la responsabilidad de una de las cosas más trágicas de la vida, que es decidir, la decisión, ¿sí? A veces hay decisiones que provocan vértigo, para decirlo menos. En otros provocan cobardía, en otros provocan huidas por la tangente, etc. Y en ese punto se requiere de personas dotadas de un gran bagaje ético. Yo, la verdad, estoy hablando entonces de un tipo de médico y personal médico éticamente mucho más dotado y fortalecido que el que conocemos. Hay que hacer una gran labor en ese sentido. Y ponernos listones, déjenme empezar a desvariar, que me queda un minuto, ¿no? Listones como, por ejemplo, ¿qué significaba Empédocles como médico? O sea, a eso me refiero yo cuando hablo de un carisma médico, de alguien que era capaz, dice la leyenda, hasta de resucitar a una señora que tenía 30 días sin respirar. ¿Sí? No tenía medios, no tenía recursos, no había triajes ni esas cosas. Había un carisma médico que creo que se ha perdido mucho, que tiene que ver con el etos del médico, donde hace falta incidir junto con el etos de la gente, de todos nosotros, sobre lo cual muchos de ustedes han hablado.